¿Qué tal, amigos? Nuestro grupo está conformado por Erika Goncalves y mi persona, Antonio Marrero, y hoy venimos a exponerles sobre la unidad de neurociencia afectiva y social de la cátedra Neurociencias 2. Vale, para entrar en este tema de la neurociencia social y afectiva, vamos a utilizar una tesis denominada Inducción de emociones en condiciones experimentales, la cual ha sido diseñada por Cristina Fernández Mejías para el grado de doctor en Barcelona en el año 2012. Ok, básicamente lo que nos interesa de esta tesis son dos interrogantes. La primera sería los cambios que se originan en el sistema nervioso autónomo durante los procesos emocionales, y la segunda interrogante sería cuáles son las medidas de registro subjetivas y objetivas que puedan captar estos cambios originados en el organismo y que dan pie al proceso de la emoción. Para intentar responder a estas interrogantes, que son las que nos interesan, vamos a utilizar el capítulo 1 denominado Estudio de las emociones, como pueden ustedes ver aquí, en el cual el punto 1.6 y 1.7 nos van a permitir responder a la primera interrogante, y el 1.8 y 1.9 nos van a permitir responder la segunda interrogante. A continuación, los dejo con mi compañera Erika enseguida. Principalmente para adentrarnos a lo que es la exposición y esta explicación acerca de la neurociencia afectiva y social, se hace de suma importancia explicar qué es la emoción. Esta se define como un complejo estado afectivo donde hay una reacción subjetiva como respuesta de los cambios fisiológicos y psicológicos, que a su vez estos influyen en el pensamiento y el comportamiento. La emoción, cabe destacar que también tiene una estrecha relación con la adaptación. Esta cumple una función adaptativa, en donde gracias a distintos mecanismos que tenemos en la especie humana para adaptarnos, entre ellos el más utilizado, la emoción, podemos enfrentar a las altas demandas del medio ambiente y poder adaptarnos. Un ejemplo de esta sería, por ejemplo, la ira. A la hora de una situación de peligro, esta nos permitirá combatir o afrontar esta situación. Cuando hablamos ya de emociones como la tristeza, tendemos a tener comportamientos como los de huida. Tenemos otras funciones que también son de suma importancia, como la comunicativa y la de coordinación social, las cuales cumplen una función que es la de pertenencia a un grupo y de supervivencia. Las comunicativas son de suma importancia y esta se relaciona con la emoción, ya que a la hora de nosotros comunicarnos con otro individuo, gracias a nuestras emociones podemos transmitir o dar un sentido diferente a lo que queremos decir. Al igual que a la hora de percibir lo que nos dicen, podemos también entenderlo de distintas maneras según la emoción que se emplee y los gestos. Es tan importante la relación entre la emoción y la comunicación que, por ejemplo, en las redes sociales se ha visto el uso de la misma en los stickers con distintos gestos de felicidad, de tristeza, ira, que puedes acompañar con la información que le envíes a otra persona vía electrónica. Cuando hablamos de la coordinación social, hablamos de esa pertenencia al grupo, ya antes mencionada, en donde nosotros somos capaces de alejarnos, por ejemplo, de una situación de peligro, si vemos que otras personas tienen gestos de miedo,
de preocupación, y automáticamente podemos huir de una situación con el simple hecho de asociar ese gesto con una emoción determinada. Las emociones tienen un gran peso sobre nosotros y influye en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento, siendo estos últimos de gran importancia para el estudio psicológico. No obstante, no solo esa su importancia, sino también su relación con el sistema nervioso, el cual es necesario comprenderlo para poder entender cómo se da el proceso de la emoción. Gracias a los avances de la neurociencia, podemos observar cómo distintos autores tratan de explicar el papel que juegan las estructuras cerebrales y las experiencias emocionales. En experiencias emocionales. Tenemos, por ejemplo, a Cannon, 1929, ese señor que se encuentra acá, quien propone que el tálamo es la estructura principal de la experiencia emocional. Tenemos otro autor como Parks, 1934, quien nos mostró la influencia del hipotálamo en la expresión emocional. Tenemos a Papex, 1937, quien descubre un circuito neural entre el hipotálamo y la corteza arcaica olfatoria. Tenemos autores como Horty Miller, 1954, quienes descubrieron circuitos neuronales para el placer, para la recompensa y la aversión, en donde ellos señalan que las estructuras más importantes de este circuito son el núcleo de Addisons, la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Tenemos por último a autores como Wiese, 1987, quien nos señala que el neurotransmisor presente o de gran importancia para este circuito es la dopamina. Pero actualmente podemos observar cómo se han descubierto la presencia de otros neurotransmisores como la serotonina o el glutamato y la noradrenalina. Otro tema de gran importancia es la activación de las emociones. Recordemos que muchísimos autores señalan o hacen relaciones entre las emociones y la parte fisiológica, las emociones y la parte neurológica, pero en este caso tenemos a una persona que defiende la relación entre las emociones y la parte cognitiva, y este es Lennox, quien señala que las emociones pueden ser activadas por estructuras subcorticales de un modo en que procesa la información de forma rápida y sin necesidad de que esta pase por el neocórtex. Según Lennox 2000, las emociones pueden ser activadas mediante dos vías neurales que van a responder a las emociones. Tenemos una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida va desde el tálamo hasta la amígdala, no pasa por corteza, y la vía lenta va de la corteza a la amígdala. Recordando que la vía rápida está en situaciones más automáticas, de situaciones de peligro, y la vía lenta en respuestas más conscientes, estructuradas y específicas. Los cambios originados por el sistema nervioso autónomo que acompañan a la emoción. Tenemos que hay estructuras centrales que van a entrar en contacto con el sistema nervioso autónomo. Esto cuando estamos en la experiencia emocional, esta conexión se va a lograr mediante conexiones neurales
en su mayoría del hipotálamo y el tronco encefálico. Hablamos del sistema nervioso autónomo como el responsable de la mayor parte de los cambios en el sistema nervioso periférico. Este posee dos ramas, el simpático y el parasimpático, los cuales se encargan de inervar los órganos internos, específicamente sistemas como el respiratorio, el cardiovascular y el gastrointestinal. El simpático está más relacionado con situaciones de peligro, el cual tiende a comportamientos de huida, de enfrentamiento, mientras que el parasimpático está más asociado con la regulación de las emociones y restauración del organismo. El simpático está más asociado con emociones negativas y el parasimpático con emociones positivas o de protección ante el estrés. Podemos observar que mientras uno inerva, mientras uno excita, el otro inhibe. Y así sucesivamente, tienen una función antagónica. Y gracias a esta relación se puede lograr un balance autónomo, el cual con el fin de lograr la homeostasis. Gracias a este sistema nervioso autónomo se pueden registrar las distintas frecuencias, como la frecuencia cardíaca, la respiratoria, mediante métodos de registro, que los va a explicar mi compañero ahora. Bueno, bien como indicaba mi compañero, y la importancia que tiene la emoción. También es muy importante saber cuantificarla y operacionalizarla, es decir, mensurarla. Para ello tenemos unas medidas de registro que pueden ser subjetivas y objetivas. En este apartado explicaremos las medidas de registro subjetivas y objetivas, empezando por las subjetivas, obviamente, diciendo que las subjetivas básicamente son test, como todos conocemos, test que nosotros aprendemos en otras materias, como son metodología, que son básicamente pruebas psicométricas que uno las ve en la operacionalización de las variables, en los artículos de investigación. Estos test, como la gente sabe, o la gente que está en este medio, son autoinformes elaborados por el individuo, el sujeto experimental, que obviamente son solicitados por parte del investigador con el fin de poder identificar la emoción. Vale, de esta forma lo importante en este caso sería saber cuáles son las dificultades o las variables extrañas que pueden incidir en el resultado del test. Recordemos que en condiciones experimentales de investigación, lo importante es que la variable dependiente, que es la medida, se mida de una forma en la cual su resultado o el puntaje total obtenido obedezca al estado natural de, en este caso, la emoción, y no a un resultado sucio o afectado por la intervención de variables que no son estudiadas principalmente. Esto en el caso del estado emocional del sujeto, dado que depende de la ansiedad, por ejemplo, o depende de la tristeza o de muchas cosas emocionales, o emociones, valga la redundancia, que puede experimentar el sujeto en el momento de la elaboración del autoinforme y que de alguna manera puede incidir notablemente. El otro aspecto sería la predisposición a la colaboración, que no es más que otra cosa que tanto quiera colaborar con la investigación o
sencillamente cuánto quiera ayudar. Características propias del sujeto son las características de la personalidad que son intrínsecas de cada individuo y que son características que también pueden, o cualidades que pueden también afectar el resultado, como en este caso son capacidades, el coeficiente intelectual es uno, pero en este caso aquí mencionamos como las más destacadas, que son las capacidades de autoevaluación o introspección. Otra capacidad sería la capacidad de recuerdo, cuando son test que necesiten hacer uso del recuerdo. Y la capacidad de expresar la emoción de forma precisa o lo más precisa que se pueda. En este sentido, tenemos los instrumentos más destacados y clasificados por Gray y Watson en el año 2007 según su fiabilidad y según su validez. Estos instrumentos que vamos a decir a continuación son, bueno, básicamente los más prominentes y obviamente los instrumentos verbales, como quien dice. Voy a explicar aquí una cosa importante. Estos cuatro primeros, que serían la lista de adjetivos desde los estados afectivos, el perfil del estado de ánimo, la lista de adjetivos de múltiple afecto y la escala diferencial de las emociones, son instrumentos categoriales. Y este último, que es la escala de Panas, es un instrumento dimensional. ¿Qué quiere decir que estos cuatro sean categoriales y que este sea dimensional? Quiere decir que estos instrumentos que están acá evalúan emociones específicas, mientras que evalúan solamente dimensiones de la emoción, es decir, si es un aspecto bueno o malo, o es positivo o es negativo. Importancia aquí de que, por ejemplo, el DES evalúa en emociones específicas como son la tristeza, la rabia, y como dije anteriormente, esta escala de Panas del afecto positivo y negativo valora pues una cosa u otra, o sea, no es algo categórico. Dada la dificultad que tienen los métodos que anteriormente explicamos, cabría destacar que esa dificultad se tiende o se necesita superar, dado que hay personas que no pueden expresar verbalmente o con otros test las emociones de forma pertinente, y por eso se han elaborado estos tres tests, que son tests que no son verbales, es decir, son tests visuales, gráficos, intuitivos, los cuales buscan, por así decirlo, rescatar de alguna forma el sentido, otro sentido distinto al que veníamos viendo hasta ahora. El maniquí de autoevaluación de Zhang, el afecto de la red y el dial de clasificación del afecto son los tres instrumentos más destacados en este apartado de instrumentos gráficos, que los vamos a explicar a continuación. Vale, en este caso empezamos con el maniquí de autoevaluación Zhang. Vale, la imagen, pues, que como ustedes pueden notar, se compone de pictogramas. ¿Qué pasa? Que aquí, para elaborar este test, realmente hay que responder esta pregunta: ¿qué tan agradable te sientes ahora? Pero ¿cómo responderás esta pregunta? Vale, tenemos una escala que va del 1 al 9, donde a mayor puntuación, mayor es el agrado de la emoción, es decir, mayor es el efecto positivo, y a menor puntuación, el efecto negativo, es decir, desagradable. El individuo aquí, el sujeto experimental, tiene que puntuar con alguno de estos números en alguna de estas casillas, y en función de la puntuación será la característica de la emoción. Vale, seguidamente tenemos el afecto de la red. En este sentido, el test es, y al igual que el otro test gráfico, donde hay que marcar con una X el sitio donde el individuo cree que se ubica. Obviamente este test rescata o incorpora los apartados de activación o nivel de activación, el arousal,
y el nivel de somnolencia, que sería el bajo nivel de frecuencia de actividad cerebral. Y básicamente, como ustedes pueden ver, en cada esquina tienen una, como quien dice, tipo de emoción, en el cual, en función de cómo vaya hacia abajo, está más desactivado, y hacia arriba el efecto contrario. Ok, dial de clasificación del efecto. En este test el individuo, durante la experiencia emocional, justo durante la experiencia emocional, hace la evaluación. ¿Qué tiene este test en comparación con los otros que sea mejor? El hecho de que el individuo, justo en el momento preciso, como ya he dicho, evalúa la emoción. Simplemente le da giro al dial, donde mayor puntuación es mayor la grado de intensidad. Bueno, como pueden ustedes ver aquí, es una especie de palanca o de giro, sí, una palanca de giro, como la podemos ver en un equipo de sonido. Vale, una vez superadas las medidas de registro subjetivas, entramos en el apartado de las medidas de registro objetivas. Estas medidas de registro, en comparación con las anteriores que he explicado brevemente, son medidas en las cuales la intención del sujeto o la predisposición que tenga no es tan importante, ya que gracias a la tecnología que tenemos hoy en día en la sociedad, podemos hacer estudios como la electromiografía, estudios por electrofisiología, electroencefalograma y neuroimagen. Más que todos estos cuatro, porque a continuación ya lo veremos, pero tiene una desventaja. Sin embargo, como ya he dicho, gracias a la tecnología, podemos detectar el estado del organismo en general, y de esa forma, sin que el individuo, por voluntad propia, discrimine o valore su emoción, podemos saber con sentido muy específico cómo se encuentra el organismo durante una emoción determinada. Empezaríamos por explicar las medidas por observación. Como ya he dicho, esta sería como una de las que menos desventaja tiene con respecto a las otras, más sin embargo, es elaborada por científicos y bajo el sistema de codificación de máxima discriminación del movimiento facial. Podemos hacer una lista comparativa muy rigurosamente elaborada, donde a través de números determinamos las expresiones faciales. Medidas por electromiografía. Esta medida por electromiografía, bueno, indica que es un tipo de técnica en la cual se mide, como bien lo dice aquí, la actividad eléctrica que producen los músculos. Dado el caso, bueno, tenemos que las técnicas más importantes, no son las técnicas, son las mediciones más importantes en esta técnica serían la respuesta de sobresalto y la expresión facial. Bien, las respuestas de sobresalto no son más que las mediciones que se hacen de sitios como la espalda, el cuello y el parpadeo de los ojos para captar esa actividad eléctrica, mientras que la expresión facial es simplemente la colocación de sensores en la cara que pueden captar la actividad eléctrica de la misma. Bien, entramos en el apartado de las medidas por electrofisiología. Estas medidas por electrofisiología son variadas, y de hecho la medicina las usa hoy en día bastantes, de gran uso, igualmente para la neurociencia cognitiva, la psicología, ya que estudian una serie de variables. Bien, según Mouse y Robinson en el año 2009, los índices de activación del sistema nervioso autónomo más usados son la actividad o respuesta electrodérmica y la actividad cardiovascular. Dato importante: para el sistema nervioso simpático, la medida que se capta es la respuesta electrodérmica, y para el parasimpático la medida que se capta es la frecuencia cardíaca. Bueno, antes de entrar en este cuadro,
valdría la pena decir, como mi compañera Erika explicó en apartados anteriores, el sistema nervioso autónomo en su apartado simpático y parasimpático tiene que buscar una homeostasis, y una línea de investigaciones en los años 70 corroboró y certificó que eso era realmente cierto, es decir, que el sistema nervioso autónomo necesita, o de alguna forma, la emoción puede estar muy determinada en función del balance que presente este mismo. Las variables más utilizadas en estas medidas electrofisiológicas son la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la resistencia periférica total. En este cuadro podemos ver, por ejemplo, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco como las más importantes, ya que son las que indican el grado de excitación. Recordemos que cuando uno está en presencia de una emoción y dicha emoción es muy intensa, lo más probable es que nuestra frecuencia cardíaca se acelere y nuestro gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea al corazón, también se dispare. De esta manera, son medidas sumamente importantes, como ya digo. Luego tenemos la actividad electrodérmica. Básicamente, esta actividad lo que capta es que a través de las glándulas sudoríparas captan, mejor dicho, el sudor. Ahora, ¿dónde se encuentra o cuál es el área más sensible para captar este tipo de actividad? Bueno, el área o las áreas más sensibles son la planta de la mano y la planta del pie. Dado que aquí esta área, tiende a sudar más de lo normal. Medidas por electroencefalografía. Vale, como hemos podido ver en práctica, con la utilización del encefalograma, no es más que nada la colocación de electrodos en la superficie cortical, y bueno, que capta la actividad electromagnética del cerebro, es decir, las ondas cerebrales. Importante el electroencefalograma, ya que a través de él, por ejemplo, podemos en condiciones experimentales rigurosas hacer la técnica de registro de los potenciales evocados, la cual consiste en, a través de estímulos, provocar los potenciales cerebrales para a partir de ahí medirlos a través de una computadora. Esto es el caso de situaciones emocionales que se generen, y cabe destacar también que esta técnica es quizás la más usada por la psicofisiología. Ya por último tenemos las medidas por neuroimagen. Estas medidas son, básicamente, gracias a la tecnología, como ya he dicho anteriormente, técnicas que permiten captar el estado del cerebro en términos físicos, como pueden ser la resonancia magnética nuclear, la tomografía por positrones, de emisión de positrones, y la resonancia magnética funcional. Como pueden observar acá, de verdad que muestran de una forma bastante específica y muy bien denotado físicamente el estado en que se encuentra el cerebro cuando un individuo ha sido sometido a condiciones emocionales experimentales. Y básicamente esto sería toda nuestra exposición.